Listo, pues ¿qué vamos a ver hoy? Justamente a ver, ahorita ahí está, ya se está viendo en la pantalla, ¿no? Vamos a ver estos temas, vamos a seguir pensando el asunto curricular para la educación teológica y plantear sobre todo el tema de la evaluación. La evaluación es sumamente importante en todo programa educativo, obviamente por muchas razones, pero centraremos algunas en esta sesión. Usualmente, muchas instituciones, yo lo que he visto desde afuera, muchas instituciones no tienen los procesos de evaluación que deberían de tener de manera sistemática, ¿no? Siempre hay como un sentido de coacción, es decir, se evalúa el programa porque va a haber una evaluación externa, se evalúa un programa porque no nos piden que lo evaluemos, etcétera, pero no necesariamente en el sentido de hacer un ejercicio de evaluación propia, intencionada, con un claro interés de que nos ayude este proceso de evaluación o de autoevaluación, como podamos denominarlo, ¿no? Para nuestro enfoque teológico, para nuestras instituciones es importante porque, y que crees que es el ejercicio que busca hacer desde luego desde Aliet, porque es justamente lo que nos garantiza, lo que nos puede posibilitar que los programas de estudio tengan un sentido de validez, tengan un sentido también de que cumplamos con estos procedimientos, de que estemos como marchando por el buen camino, ¿no? Entonces vamos a ver de entrada esto en esta sesión, ¿no? Ahora, decíamos la sesión pasada que la evaluación es como un mapa, ¿no? Hablábamos de una definición que es una carrera, pero también tenemos un mapa, ¿no? En esta visión. Podemos ver aquí un mapa muy divertido de lo que es la Ciudad de México y pensando como en este cruce con el juego de Mario Bros, ¿no? La idea del pensar el currículum como un mapa es que vamos a tener un punto de inicio y vamos a tener un punto de destino, una meta, ¿no? Y entonces, la planeación curricular es justamente a pensarnos como un mapa a grande escala que tenemos que sortear una serie de efectos, ¿no? Una serie de circunstancias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si en nuestro mapa hay un río, tenemos que tener una herramienta que nos posibilite cruzar ese río, ¿no? Un puente, por ejemplo, ¿no? Si en nuestro mapa hay un desierto, tenemos que pensar en alguna herramienta que nos ayude a cruzar este desierto, ¿no? Si lo vemos así, el sentido de la evaluación, todo aquello que tiene como este interés, es que nos va a permitir de entrada ubicarnos en el mapa, saber dónde estamos, saber si, y aquí se implica también un proceso de reconocimiento, saber si estamos perdidos o ubicarnos si nos estamos yendo para otro lado, si nuestro objetivo es llegar a la pirámide que se ve aquí y partimos desde acá, pero ¿qué tal si estamos muy por acá, en este puentecito, ¿no? Entonces, esta ubicación en el mapa siempre va a ser muy importante como un sentido de la evaluación, para no perder el camino, para estar siempre pensando en la meta, ¿no? Otro punto que también es importante es que en el caso de que nuestra ubicación en el mapa nos muestre desubicadamente, pues nos posibilite retomar el camino, saber que si estamos trasladándonos hacia otro perfil de egreso, que si estamos teniendo una inclinación hacia otro objetivo que no sea el que nos trazamos de inicio, pues nos ayuda para retomar justamente ese camino. Y desde luego, pues nos ubica el trayecto de la dirección de la meta, ¿no? Justamente hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos, digamos, dirigirnos, así, ¿no? Sin embargo, también hay que mencionar que uno de los grandes problemas de la evaluación es que siempre, por un lado, decimos, bueno, nuestros programas van bien, nuestros programas medio funcionan, es decir, en gran parte porque no estamos muy acostumbrados a generar estos procesos de evaluación o de autoevaluación, ¿no? Y de entrada, porque a lo mejor también no sabemos mucho cómo hacerlos, ¿no? Y en esto yo soy el primero que me pongo ahí, ¿no? Porque no soy experto en el tema, pero vamos aprendiendo poco a poco, vamos tomando un curso, vamos tomando un taller, vamos teniendo
poca o mucha experiencia que nos ayuda a poder definir aquello que implica la evaluación. Y algo importante que al menos en mis talleres me han enseñado mucho es siempre pensar qué es lo que vamos a evaluar, ¿no? Dentro de un marco curricular hay muchas cosas. Vamos a evaluar todo el programa, vamos a evaluar un perfil, vamos a evaluar un objetivo, vamos a evaluar las herramientas, es decir, qué de esto es a donde nos vamos a centrar la mirada, ¿no? ¿Y por qué es importante determinar o establecer como un punto de claridad de aquello que se va a evaluar? Porque implica un reconocimiento de que el proceso de evaluación es muy amplio, es muy agotador, lleva mucho tiempo y que eso ahorita vamos a verlo en otras preguntas, lleva mucho tiempo y entonces si hacemos evaluaciones más concretas en determinados tiempos, en determinado tipo de tiempos, podemos tener un programa siempre cada vez muy ubicable, podemos entender, podemos como irnos ladeando un poquito en el mapa porque nos estamos yendo para otro lado. Entonces, saber qué es lo que vamos a evaluar siempre es muy importante, ¿no? Otro punto es el para qué lo vamos a evaluar, ¿no? Reitero, ¿no? En gran medida, las evaluaciones que tenemos a nuestros programas de estudio es porque nos lo piden. Nos lo pide la instancia gubernamental que nos acredita, nos lo pide nuestro grupo denominacional que nos exige tener marcos de evaluación, nos lo pide, no sé, por ejemplo, una organización donde estemos, nos los pide la agencia que puede ayudarnos en algún financiamiento. Entonces, tenemos que saber para qué lo vamos a hacer, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a pensar que el sentido del para qué de entrada tiene que ser que es porque nos va a ayudar a ubicarnos justamente. Nos puede ayudar a retomar caminos, nos puede ayudar a seguir el trayecto en la meta, ¿no? Eso es siempre muy, muy claro, como del ABC que se enseñan en los sentidos de la evaluación, ¿no? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Lo vamos a hacer? Y la veremos más al final de la sesión. ¿Lo vamos a hacer más para reestructurar? ¿Lo vamos a hacer para modificar? ¿O cuál es el sentido de eso? ¿Por qué un programa necesitaría evaluarse, ¿no? Un tercer punto es pensar cuándo lo vamos a hacer, ¿sí? Todos estamos en el día al día, todos estamos en un proceso inmerso laboral, coordinando acciones, actividades, buscando profesores, y no siempre, evaluar se lleva tiempo y se lleva esfuerzo, y no siempre tenemos el tiempo necesario ni suficiente de determinar un proceso evaluativo, ¿no? En el caso de un programa de estudio, usualmente hay criterios institucionales que determinan un tiempo de evaluación, ¿no? Hay algunas instancias que determinan que tiene que ser cada 5 años, otros dicen cada 3, otros dicen cada 7. Pero dentro de ese tiempo, no es que tenemos nuestro programa del 2000, 2005, 2005, 2010. Tenemos que prevenirlo, ¿no? Es decir, si lo evaluamos cada 5 años, en el 25 ya tendríamos que tener lista la evaluación. Y si vamos a evaluar en el 2030, tenemos que empezar a prever las acciones necesarias para poder generar este proceso de evaluación. Un cuarto es pensar con qué lo vamos a evaluar. Es decir, tenemos herramientas, tenemos instrumentos, tenemos recursos humanos para poder hacer esta evaluación. ¿Con quién contamos también, no? Si en mi equipo de trabajo somos 2 personas, pues estamos limitados a hacer este proceso de evaluación. Si para mi evaluación necesito un mes entero, ¿qué hago para no desatender otro tipo de actividades que me van a llevar o que me van a quitar el tiempo para hacer mi ejercicio de evaluación? Entonces tenemos que también ser muy conscientes cuáles son las cosas que tenemos, ¿no? Es como decir, yo tengo que escribir un texto, pero ¿con qué lo voy a escribir, no? Si no tengo a la mano lápiz, papel, un equipo de cómputo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces tengo que pensar que si voy a prever una evaluación de aquí a 5 años, de aquí a 7, etcétera, ¿cómo lo vamos con qué lo vamos a hacer, perdón?
Y finalmente, una quinta que también nos han dicho mucho en los talleres es quién lo va a evaluar, ¿no? Lo vamos a hacer nosotros, el equipo coordinador, que en muchas ocasiones lo podemos pensar de que, bueno, yo no quiero que me juzguen, hago mi ejercicio de evaluación y todo resulta bien, perfecto, ¿no? Adelante, ¿no? Lo va a hacer un equipo externo. A ver, hay que pensar también si, por ejemplo, si lo va a hacer un equipo externo, ¿quién lo va a hacer? Se va a pagar para generar esta autoevaluación? Eh, si lo voy a hacer yo como coordinación, tengo equipos de profesores, cómo se involucra la gente. Ahorita veremos esa parte un poquito más a fondo, ¿no? Entonces son cinco elementos que me van a ayudar a entender el sentido de la evaluación, ¿no? Que me van a ubicar en el mapa, que me van a permitir ubicar el camino a la meta, pero que son preguntas también que tenemos que ser muy conscientes al momento de empezar un proceso de esta naturaleza, ¿no? Yo lo que he visto es que incluso hasta cuando hay gente al frente muy capaz, no necesariamente sea gente en términos académicos, no necesariamente es gente que conoce los procedimientos de evaluación o que incluso está dispuesto a empezar los procedimientos de evaluación. Y no solamente por el hecho de decir o de sentirse observado, que eso es inevitable en un proceso de evaluación para ver cómo van los resultados, pero sencillamente por el hecho de que eso es demandante, requiere tiempo, requiere atención, requiere esfuerzo, ¿no? Y que no es algo sencillo de hacer, pero que es algo que si lo vemos como desde el punto de vista del beneficio, pues desde luego que tiene un sentido en poder ubicarnos dentro del panorama donde estamos, que nos hace falta, el hecho que me hagan una observación, el hecho de que me hagan me pongan un criterio para poder determinar si voy adelantando pasos o si me estoy yendo para otro lado. Eso es como la búsqueda del sentido, ¿no? Ahora, bueno, este es también un sexto que requerimos para hacer la evaluación, ¿no? Si requerimos algún instrumento, reuniones, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos que pensar también la evaluación en dos bloques, ¿no? En dos sentidos, ¿no? Uno es la evaluación al nivel estructural, al nivel del diseño del PI, del programa educativo institucional, ¿no? Y este proceso es más como estructural, ¿no? Es más como de lo que hablamos cuando hablamos de currículum, de este mapa, de esta carrera en términos generales, ¿no? Donde tengo que evaluar si se está cumpliendo el perfil de egreso, y ya esto ahorita vemos qué es lo que nos está tratando de decir, si estamos cumpliendo el objetivo que está señalado en mi programa de estudios, si estamos siendo un programa viable, si aún nuestro programa es justificable, ¿sí? Eso es todo aquello que está en el marco de la parte curricular, de la parte del diseño, de la parte del plan, de la parte del mapa a gran escala, ¿no? Para saber justamente todos estos elementos, ¿no? Pero también a nivel operativo, a nivel digamos, como de la parte operativa, del diseño de cátedra, del curso, también podemos generar estos procesos de evaluación que pueden ser parte y que incluso deberían hacer parte de la evaluación curricular, es decir, de la evaluación general, ¿no? Y estos diseños, perdón, y este nivel operativo, pues también tendría que ver de qué manera mi clase o las clases que existen dentro de un programa de estudios están aportando, están generando un elemento o están generando, digámoslo así, como el granito de arena al cumplimiento de un perfil de egresado ya trazado previamente, que estén cumpliendo, que estén abonando el granito de arena al cumplimiento del objetivo que está presente ahí dentro de mi programa de estudio. Entonces es como muy importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Desde luego que son en distintos niveles, ¿no? El diseño o el nivel curricular es uno que se hace en un tiempo más prolongado. El nivel operativo tiene que ser por lo menos anualmente, en la manera en que los programas de estudio están cumpliendo.
¿Cómo lo hacemos ahí? Bueno, pues a través de consultas a el estudiantado, por ejemplo, a través de un proceso de observación de quien está al frente de la institución o de un equipo externo al cual se le pida que puede estar observando cómo está funcionando el nivel en su parte operativa. Reitero, tampoco es sencillo esto, porque si nuestras instituciones tienen libertad de cátedra, pues es muy complicado generar estos procesos a nivel operativo, esos procesos de evaluación en el curso, porque al fin de cuentas se garantiza, se posibilita una libertad de cátedra, ¿no? Pero si dentro de nuestra institución tenemos, digámoslo así, como marcos rectores, un procedimiento de que todas nuestras clases tienen que tener o estar bajo un enfoque de construcción de habilidades, de pedagogía crítica. Bueno, eso también tenemos que verlo, ¿no? En las distintas partes, en todos esos elementos que lo componen, ¿no? Ahora, hay que pensar también como un tercer punto en la evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Decíamos la sesión pasada que puede haber distintos enfoques, ¿no? Hablamos del enfoque tradicional, que es el más usual. Hablamos del enfoque por competencias, que desarrolla habilidades, y hablamos del enfoque crítico, ¿no? Cada uno de estos enfoques, lo que al fin de cuentas es que genera distintas capacidades, distintas maneras en que se puede evaluar, ¿no? El tradicional, por ejemplo, lo que evalúa, bueno, dentro de si tuviéramos un enfoque tradicional en nuestro marco pedagógico, tendríamos entonces que evaluar conocimientos, tendríamos que evaluar determinado tipo de aprendizaje, sean teóricos, sean metodológicos, sean conceptuales, etcétera, ¿no? Bajo este enfoque tendríamos que pensar en la gradualidad, ¿no? Es decir, pensar en un proceso de evaluación que pueda ser medible bajo algún signo, bajo algún, sea número o sea letra. Y este proceso puede ser desde el nivel curricular hasta el nivel ya de la cátedra propiamente, ¿no? Es decir, podemos evaluar un profesor a partir de un puntaje, podemos evaluar una clase a partir de un puntaje, que es como usualmente se hace en la educación más convencional, ¿no? Pero si pensamos que nuestro enfoque es un enfoque por competencias, no tendríamos necesariamente que evaluar o pensarlo en términos de gradualidad. No tendríamos necesariamente que evaluar conocimientos, sino nuestro sentido de la evaluación va a estar direccionado hacia otro rubro. En este caso, quizá evaluar las habilidades desarrolladas, evaluar que el estudiantado pueda poner en práctica, y también la parte docente, pueda poner en práctica habilidades en determinadas circunstancias, que el estudiantado pueda responder determinadas problemáticas a partir del uso de esas habilidades, ¿no? Es decir, aquí ya no observamos grados medibles, sino que ya observamos, incluso podemos observar implicaciones prácticas, ¿no? Este tipo de enfoques para evaluar resolución de problemáticas, quizás si nuestro enfoque pedagógico en alguna clase o bien en la educación a nivel estructural implica el desarrollo de habilidades, bueno, pues lo que quiero ver es que no me interesa que se aprendan la definición, ¿no? Al pie de la letra, sino que utilicen determinada habilidad para hacer frente, para resolver una problemática, ¿no? Que eso puede ser viable, ¿no? Y si pensamos, como decíamos en nuestra sesión pasada, que tenemos un enfoque crítico, pues entonces no vamos a evaluar gradualidades, no vamos a observar las implicaciones prácticas aprendidas, incorporadas, pero quizás sí evaluemos más bien la manera de las capacidades analíticas, las capacidades expositivas, las argumentaciones, de manera que esto, en el modo de analizar, exponer, argumentar, podamos darnos cuenta de que está incorporando
la enseñanza y que el aprendizaje en ese sentido está respondiendo a este enfoque de enseñanza, ¿no? Y aquí hago la primera pauta para pensar o para preguntarles y consultarles sobre todo cuál es entonces, digamos, cuál tendría que ser o qué piensan ustedes que tendría que ser el instrumento, por ejemplo, si nuestro enfoque es tradicional, si vamos a evaluar conocimientos, si tiene que ser gradual, ¿sí? ¿Qué herramientas utilizamos para poder evaluar eso? ¿Qué podríamos utilizar? Un examen escrito. Un examen, ¿no? Es el más convencional, ¿no? El examen escrito, un examen por reactivos, quizá, que escriban la definición, incluso un examen oral, puede ser, ¿no? Todo esto, ¿no? O sea, no estamos esperando más que aprendan a decir la definición, tal cual. No estamos esperando más que incorporen, ¿sí? Una respuesta correcta, ¿no? Y ese es el proceso pues sí, de la escuela tradicional, ¿no? Que busca gradualidad, ¿no? Y la mayoría de las escuelas tienen alguna nota, ¿sí? Tenemos alguna nota, sacamos 9, 10, 9,3, un A, un B, un C, etcétera, ¿no? Esa es como la parte más convencional. Pero si nuestro enfoque transita por otro tipo de instrumentos u otro tipo de desarrollo, en este caso de habilidades, de competencias, ¿cómo podemos evaluar este enfoque? ¿Qué piensan? ¿Qué herramientas podrían utilizar para evaluar bajo un enfoque de competencias? Un proyecto. Un proyecto, ujú, ok, ¿qué más? Experimento. Pensándolo en educación teológica, ¿no? Mm, Habilidades prácticas en el ministerio, ¿Perdón, Ricardo? habilidades prácticas en el ministerio. Ay, no, Ricardo, es que se escuchó muy cortado, perdóname. Ya, Una prédica podría ser, ¿no? Partiendo de eso. Sí, puede ser. ¿Me ven porque ya no los veo yo? Ah, a ver, voy a volver a compartir. Ah, caray, se puso mi pantalla en negro, perdón, a ver, aquí está. Sí ven, ¿verdad? Sí. sí, se Sí, ve. ahora sí, pero hay que ampliar la presentación. Es que mi pantalla está en negro totalmente. Ah, ya sé por qué, a ver. Uy, sí, Aquí está, ya, ahí listo. está. Sí, entonces tenemos una prédica, por ejemplo, en efecto, o sea, si digamos que a nivel teológico lo que buscamos es que desarrollen una exposición más argumentativa en la predicación, etcétera, pues nuestra herramienta de evaluación puede ser a partir de que pongan en práctica justamente estos elementos, ¿no? Y que se observan en implicaciones prácticas, ¿no? Una asesoría, el desarrollo de algún manual, por ejemplo, también. Daniel, adelante. Sí, gracias, Ariel. En esas evaluaciones uno puede, o cómo es el medio para, a partir de rúbricas, a partir, cómo podría ser lo más óptimo para evaluar este tipo de conocimientos o habilidades. Claro, ¿no? Esa es una muy buena pregunta porque si, a ver, la rúbrica sirve para guiar, ¿no? Desde luego, ¿no? Podemos hacer como, desde luego, un checklist, por decirlo de esta manera, y que en la enseñanza-aprendizaje decimos, bueno, tiene que incorporar determinado, hacer primero una introducción en su prédica, ¿no? Ah, bueno, la hizo, paz, ¿no? Después tiene que hacer un proceso de entrada. Ah, bueno, la hizo, no la hizo, ¿no? Es una manera de hacerlo, ¿no? Digamos en el caso de que estemos en un proceso de observación. Puede haber otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, en una forma de evaluación que tenga que ver con la resolución de alguna problemática, pues de que incorpore herramientas vistas en el aula, procesos vistos en el aula que nos ayuden o que le ayuden
a dar resolución a la problemática, ¿no? Eso va a depender también de siempre cómo nosotros vayamos a hacer, cómo vamos a utilizar la herramienta para hacer esta revisión, ¿no? Ok, gracias. Bien. Y ahora, si tenemos un enfoque crítico y que nos interesa evaluar la capacidad analítica, la argumentación, ¿qué instrumentos se les viene a la mente que podrían o que podríamos utilizar? Que podríamos dejarles justo para dar cuenta de esa incorporación. Cabrían las tesinas, los ensayos, Exactamente, o sea, pueden una ser documentos. exposición. Exacto, documentos donde se vea, material donde se vea, herramientas donde se vean, evidencias donde se observen justamente estas capacidades analíticas, expositivas, ¿no? Su argumentación. A lo que vamos con esto es justamente que todo enfoque siempre va a tener detrás de sí, o siempre va a tener a la par de sí, distintas maneras en las cuales se va a generar los procesos, a evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Usualmente nuestros programas no se guían por un solo enfoque, lo decíamos la sesión pasada, ¿no? Siempre hay como de todo un poco, ¿no? Desde luego que quizá los idiomas bíblicos tendrían que evaluarse a partir de un modelo tradicional, ¿no? Aunque también hay otros ya paradigmas de cómo se enseña las lenguas que no son propias, ¿no? Y que implican también otros usos de aprendizaje, ¿no? Quizás si vamos a tener una materia que tiene que ser, si, no sé, por ejemplo, el derecho eclesiástico, ¿no? O la constitución de la denominación, por ejemplo, ¿no? Entonces, el libro de disciplina, cosas que son muy concretas, cosas que hay que seguir al pie de la letra, a lo mejor ahí sí vamos a tener que utilizar una herramienta de evaluación tradicional, pero desde luego que bajo otras materias o otros procesos, pues vamos siempre a ir combinando, ¿no? El asunto es lo importante es saber utilizarlo, saber que cada uno puede corresponder a una manera diferente de evaluar y que hay distintas herramientas o que puede haber distintas herramientas que nos ayuden justamente a darnos cuenta de estos procesos de evaluación. Bien, ahora, pensando en los sistemas y los instrumentos de la evaluación o de la autoevaluación, tenemos que ver que puede haber también distintos sistemas, distintas maneras, ¿no? Distintas formas de hacerlo, ¿no? Para empezar, habrá que definir un poco la diferencia entre uno y otro, una definición muy propia para no entrar como en tantas búsquedas, pero un sistema, pensémoslo como un dispositivo usualmente tecnológico que nos permite almacenar y registrar, ¿no? Y un instrumento como una técnica de investigación que posibilite hacer un registro para un análisis posterior, ¿no? Y esto también dentro de los programas educativos es muy importante porque nos permite acumular, digámoslo así, acumular información que también es una parte importante de todo proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir autocompararnos en el tiempo de cómo salimos en una fecha, cómo salimos en otra, qué estamos, si vamos para atrás, si vamos para adelante. Entonces, tener un sistema nos ayuda mucho en un proceso de evaluación y conocer herramientas de indagación nos posibilitan en gran sentido llevar un registro adecuado. Con esto también quiero decir que el proceso de evaluación de un programa no implica solamente la buena voluntad de decir, lo voy a hacer y voy a ver cómo estoy, ¿no? Sino que implica un proceso de sistematización, implica un proceso que tiene un sentido que podemos incorporar, desde luego un ejercicio metódico, una metodología clara, un inicio, un fin, etcétera, ¿no? Entonces, considerando esto, usualmente nuestras instituciones educativas
no contamos, bueno, a lo mejor algunas sí, pero desde las que yo conozco, no siempre se cuenta con un sistema que permita acumular esa información, que permita almacenar y que es importante hacerlo, ¿no? Ahora, gran parte de estos procedimientos los hemos hecho a través de otros tipos de proyectos. Cuando estamos trabajando con alguna agencia, y que tenemos un apoyo, siempre nos van a pedir evidencias. Y eso es como algo de lo que a veces o en muchas ocasiones padecemos, de que de pronto estamos sacando información, preguntando aquí, preguntando allá, pero si tuviéramos un sistema que nos posibilita, después de determinada actividad, llenar, puede ser un formulario, etcétera, llenar una información, a la larga nos puede aligerar en gran manera el sentido de la autoevaluación. Entonces tiene esa también esa particularidad de poder trascender en el tiempo, estar respaldada en el tiempo y tomar decisiones también en el marco de un proceso más largo y no solamente en el marco de un proceso de corta duración. Y desde luego las técnicas que son importantes para trabajarlas. Ahorita hablaremos un poquito de eso, ¿no? Considerando eso, podemos utilizar cosas muy sencillas, como decían ahorita, ¿no? Pues un checklist, una bitácora, una minuta, ¿no? Para poder justamente dar cuenta de si vamos por buen camino, si nos estamos desvirtuando, si estamos yéndonos hacia otro lado, si estamos perdiendo la ubicación en el mapa, ¿no? Podemos usar desde luego desde formularios muy básicos como el Forms, aprovechando la tecnología, donde nos permite hacer un proceso de autoevaluación a nuestro programa en un nivel muy general, ¿no? Tanto a nivel curricular, a nivel estructural, como a nivel de la docencia, como a nivel del estudiantado, ¿no? Yo creo que tiene como implicaciones muy diversas en el sentido de que puede adaptarse a distintas escalas, ¿no? Y un formulario tiene la ventaja de que podemos plantear preguntas muy convencionales bajo una orientación numérica o también tener formas de expresión más a partir de que puedan sentirse libres y de escribir cuanto más quieran, mejor, ¿no? Que puedan explayarse, que puedan abundar justamente en su propia justificación, ¿no? Tiene este sentido, desde luego, ¿no? Y está muy a la mano, ¿no? No hay gran problema en poder utilizarlos, ¿no? Pero también podemos generar quizá otro tipo de programas, otro tipo ya de sistemas, mejor dicho, que nos permitan indagar, que nos permitan generar estos procesos mayúsculos de autoevaluación, ¿no? Y desde luego hay que pensar y ser muy claros, regresando al primer punto que hablamos del sentido de la evaluación, para responder con qué recursos contamos para hacer esta evaluación, ¿no? Si no tenemos, desde luego, una economía suficiente como para poder construir un sistema, bueno, vamos a optar desde luego por un formulario, ¿no? Que es más rápido, que es más gratuito, que es más fácil de usar, etcétera, ¿no? Si tenemos una institución también que tiene poco alumnado, poco profesorado, pues a lo mejor también optar por uno de estos criterios. Pero si ya nuestros programas van creciendo, tenemos muchos diplomados, muchas maestrías, cada vez vamos a requerir un sistema, perdón, diferente para poder completar toda esta información. Y esto debe de estar en la parte de la planeación. Y reitero que a veces no estamos muy acostumbrados cuando hacemos nuestras planeaciones de pensar, bueno, voy a evaluar, sí, claro, pero ¿qué voy a utilizar para este proceso de evaluación? Ah, voy a requerir un espacio, voy a requerir una oficina, voy a requerir una computadora. Perfecto. Si necesito algo más, pues anotarlo, siempre tenerlo muy presente. Siempre pensar que la evaluación implica o tiene tras de sí el uso
puede ser un sistema y también el uso de algunos instrumentos. Considerando eso, por ejemplo, podemos pensar en que para nuestro ejercicio de autoevaluación podemos hacer entrevistas. ¿A quién? A los egresados, a los alumnos, entrevistas que nos ayuden a identificar el cumplimiento del objetivo, que nos ayuden a consultar opiniones incluso también. Podemos pensar en grupos focales de egresados para conocer justamente digamos, la satisfacción, ¿no? Las encuestas que son también como lo más usual. Del 1 al 5, ¿qué calificaciones te pondría tal, ¿no? Del 1 al 5, ¿cómo considera que fue el trato del docente, ¿no? Del 1 al 5, ¿cómo observa que se hicieron las labores de gestión académica, ¿no? Por ejemplo. Lista de cotejo, ya mencionábamos, el famoso checklist, algunos cuestionarios más abiertos donde podamos hacerlo a través de una hoja, desde luego, ¿no? Exámenes, también lo más convencional, pero también podríamos pensar en bitácoras, en hacer observaciones, en tener nuestros portafolios de evidencias, que eso lo podemos tener con elementos tan sencillos como el formulario, por ejemplo, ¿no? En hacer coloquios, ¿no? Esto yo tenía la intención justamente en el proceso de evaluación en el que estamos de nuestra institución educativa, poder hacer un coloquio, lamentablemente por las cuestiones de tiempos ya no se pudo hacer, pero plantear el coloquio institucional donde podamos discutir, debatir hacia dónde vamos, donde podamos plantear alguna problemática que nos achaca como institución y ver la manera en cómo lo entiende el estudiantado, cómo lo entiende el profesorado, cómo lo entienden los procesos de gestión. Esto es algo que también puede ser muy útil, ¿no? Y a partir de estas experiencias podemos ir construyendo otros trabajos, ¿no? Las mesas de diálogo, las mesas de trabajo son muy importantes. Sentar estudiantado, egresado, este, alumnos para poder discutir nuestro perfil de egreso, por ejemplo, ¿no? Una mesa de, oye, ¿cómo tú te observas en el marco de un proceso de búsqueda laboral, ¿no? Para indagar si el perfil que estamos construyendo o que estamos inculcando está beneficiando, no está beneficiando, está siendo problemático, está facilitando el proceso a la inserción a determinado ámbito laboral, ¿no? Y eso a lo mejor en la educación teológica es como muy es como, no es tan complejo porque vamos a usar la palabra que no nos guste mucho, el mercado laboral puede estar muy acotado, ¿no? Y más si nuestras instituciones de educación teológica están enfocados a crear eh, eh, a crear ministros de culto, pastores, misioneros, ministros de música, por ejemplo, cuya función va a estar necesariamente articulada a la propia iglesia a la que pertenece o denominación a la que pertenece mi seminario, mi institución teológica, ¿no? Pero en el marco pues de un mercado laboral mucho más amplio, tiene mucho sentido porque desde luego el externo, está cambiando siempre, siempre está transformándose en gran manera y necesitamos ver si en el mapa estamos ubicados o no estamos ubicados. Ahora, desde luego también podemos tener un sistema muy perfecto, podemos tener claramente diseñado nuestras herramientas de indagación para hacer nuestro ejercicio de autoevaluación o de evaluación curricular, pero la pregunta es, bueno, de todas estas, ¿cuál utilizo? De todas estas, ¿qué es lo que tengo que utilizar? De todos los sistemas, ¿cuál va a ser el más benéfico para mi propia institución? Y ahí entra justamente, perdón, esto es otro punto. También me regreso un poquito. También, desde luego, como un instrumento de evaluación, pues puede ser las famosas FODA, puede ser el marco, ¿cómo se llama este? El marco lógico también, como maneras de darnos cuenta de cómo se van gestionando estos procesos, ¿no?
Y siempre pensar que, y a esto voy retomando de nueva cuenta, que lo que voy a utilizar siempre tiene que responder a mi objetivo trazado. Y desde luego a mi enfoque, ¿no? Si yo voy a utilizar si mi enfoque de mi institución es un enfoque crítico, quizá, mis maneras de autoevaluación no necesariamente, o la manera más idónea no necesariamente tiene que ser eh, elementos cuantificables, ¿no? Quizá un coloquio me podría resultar más adecuado porque ahí es donde puedo ver justamente la manera en que mis estudiantes, las y los estudiantes están desarrollando justamente un pensamiento crítico, que es a lo que yo le apuesto. Si lo que quiero o si mi enfoque es un programa centrado en habilidades y en el desarrollo de esas habilidades, a lo mejor un coloquio no me es funcional porque no puedo verlo en términos prácticos, ¿no? Pero puede ser, en el caso de la música, un recital, ¿no? Y que el recital justamente sea este modelo de autoevaluación para darnos cuenta de si estamos llegando a la meta, si nos falta, si nos estamos desviando del propio camino. Ahora, dentro de un proceso de evaluación también tenemos que determinar quiénes lo van a hacer, ¿no? Y eso es importante porque, no sé, a lo mejor me equivoco, pero en gran medida, disociación en una institución en una institución educativa, perdón, siempre usualmente hay estas disociaciones entre quien está al frente y a quien le toca la parte académica, ¿no? En quien se encarga de gestionar los recursos y en quien se encarga de operacionalizarlos. Y parece ser que son cosas diferentes, ¿no? Pero la apuesta por el sentido y la apuesta por la autoevaluación es que aquí van a participar muchas personas, pero sobre todo para acotar, porque a lo mejor no tenemos todas esas personas o todos esos participantes, sean personas, herramientas, tenemos que pensar claramente en quienes ocupan algún lugar dentro del marco del programa educativo institucional, ¿no? Quienes mantienen una acción permanente o eventual que esté coadyuvando a ese proceso al que queremos llegar. O bien, le puse aquí, quienes desarrollan una acción encaminada al cumplimiento de este propósito. Entonces participan o participamos quienes somos parte de quienes estamos involucrados en eso, ¿no? Y entonces sí, podemos pensar que de entrada, alguien que participa o que tienen que participar son los docentes, son las figuras académicas. Podemos tener, recuerden, profesores o tutores o investigadores, ¿no? U otro tipo de figuras académicas, ¿no? Pero participan porque ellos están totalmente involucrados. Son quienes operacionalizan justamente nuestro currículum, la malla curricular y también todo el programa educativo. Quienes están al día con los estudiantes, quienes son los encargados de ir transmitiendo ese currículo oculto, quienes son los encargados de ir incorporando estas habilidades, de ir generando estos procesos de reflexión, de ir generando esta mentalidad crítica, de ir generando, incluso de ir sumando este conocimiento, ¿no? Son estas figuras académicas las que son importantes también que participen, preguntándoles, consultándoles, dándoles un espacio, preguntando qué opinan en el día, cómo ven si estamos cumpliendo, qué falta, qué falla, cómo se puede ayudar a enriquecer más la experiencia en el aula, ¿no? ¿Qué pensarían si hacemos determinado movimiento? ¿Cómo lo verían ellos? ¿Cómo lo verían ellas? ¿No? Entonces, las figuras académicas es una parte importante, ¿no? No solamente ellos como haciendo la evaluación, es decir, diciendo qué les parece, qué opinan, ta, ta, sino también en el sentido de que
quien hace la evaluación está evaluando ¿cómo decirlo? Está evaluando el cumplimiento de su figura dentro de todo el proyecto educativo institucional. Entonces están ahí, ¿no? Como algo importante, ¿no? En nuestros procesos de evaluación que hemos hecho, profesores, exprofesores, han sido importantes y generamos algunas entrevistas con ellos, creamos una base, muy sintética de análisis que nos permite ir identificando esta serie de elementos que piensan en torno a la institución. Desde luego, consultándoles cuál creen que es, con base en toda su experiencia, pues la debilidad, las fortalezas que tenemos, qué áreas de oportunidad se abren, si lo pensamos desde este marco, FODA, ¿no? Desde luego, el alumnado, ¿no? En muchas ocasiones esto se nos pasa de largo. No siempre pensamos en que el alumnado también hace parte importante de la comunidad, no solamente como un receptor de las cosas, sino como alguien que puede participar en el mejoramiento de nuestro programa, en el mejoramiento de aquello que estamos, desde luego, trazando en un mapa, ¿no? Pero también es complicado porque si no tenemos una cercanía con el estudiantado, va a ser más complicado, ¿no? O no van a querer responder, o van a estar desanimados, o sencillamente, pues habrá como un desinterés en querer participar, ¿no? Podríamos sencillamente con estas dos figuras que tenemos aquí empezar a caminar hacia un proceso de evaluación, ¿no? Abrir una mesa de diálogo, una mesa de discusión, como ven las clases, que cada uno se puede escuchar a otro y con base en un marco de diálogo poder entender justamente si estamos transitando hacia el objetivo trazado, si vamos construyendo este perfil de egreso que tanto nos interesa, que tanto nos llama la atención, ¿no? Pero también, no solamente, reitero, que el estudiantado participe, sino también nosotros podemos, justamente, y ahorita lo hablaremos un poquito más, veremos si el estudiantado está respondiendo justamente a nuestros criterios de a lo que queremos llegar, ¿no? Ahorita lo veremos un poquito, ¿no? Ahora, uno más son los egresados, es decir, son quienes ya pasaron y que ahora están en el mercado laboral, cuyo perfil que nosotros como institución educativa les incorporamos están respondiendo a estas necesidades del contexto, a esas necesidades de lo que se requiere en términos de la demanda de esta oferta laboral, ¿no? En quienes están ocupando sus lugares, quienes están haciendo las soluciones a las problemáticas a través de algún trabajo, de algún ministerio, quienes están en el mundo social ya no como alumno, sino como un profesional, un egresado que pone en práctica determinados conocimientos, determinadas habilidades, determinadas acciones aprendidas, es decir, no solamente aprendidas intelectualmente, sino aprendidas con H, es decir, incorporadas, y que son las que también dan cuenta de este proceso de evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto con los egresados? Pues tenemos que tener también y construir nuestras herramientas, ¿no? Por ejemplo, con docentes, bueno, con los docentes los tenemos más a la mano, podremos hacer entrevistas, podemos sentarnos a tomar un café, hacer un coloquio, por ejemplo, en el alumnado. Son muchos, ¿no? Pensamos que son más alumnado que docente, ¿no? A lo mejor con ellos es complicado escucharlos a todos y a todas. Quizá una herramienta, un instrumento como un sondeo, un formulario puede ayudar justamente a recopilar cierta información. Ahora también es claro que nuestras instituciones de educación teológica pues no tienen los cientos de estudiantes, entonces quizá es más factible hacer dentro de esto pues alguna entrevista breve, llenar no un formulario, sino un pequeño cuestionario donde pueden expandirse
un poco más y que nos permita sistematizar la información que puede ser adecuada, ¿no? Tenemos tres figuras, pero hay otras figuras más también que hay que entenderlas en el marco de las evaluaciones de las instituciones a nivel muy general, sin poner el calificativo de instituciones teológicas, ¿no? Y que no necesariamente ocupa un lugar en el marco del programa educativo, no necesariamente mantiene una acción, por eso está ahí en azulito, un poquito así, y no necesariamente desarrollan una acción encaminada a cumplir ese propósito, ¿no? ¿A quién creen que se refiera? ¿A alguien que quiera comentar? Ay, me disculpo que estoy tomando agua, pero como venía de asesoría, estuve hablando. ¿Puede ser el personal administrativo, quizá? Ah, pero el personal administrativo sí ocupa un lugar, sí mantiene una acción permanente. ¿En quién más pueden pensar? Iglesias, lugares de trabajo. Por ahí va, justamente. Aquí le puse el empleador, ¿no? Que es como lo llaman en los manuales que utilizamos aquí en la UNAM para el proceso de evaluación. Claro, porque desde luego el empleador en ese sentido, que puede ser una iglesia, ¿sí? Como el que emplea, el que usa a nuestro egresado, al que debe responder el perfil del egresado, ¿no? Entonces ahí, una consulta para ver si el perfil que estamos construyendo está respondiendo a las necesidades justamente que demanda la institución en la cual labora, ¿no? Pensemos en una organización de inspiración cristiana, ¿no? Alguna organización que haga trabajo de ecoteología, por ejemplo, ¿no? Pensando si lo que él necesita está siendo suplido, está siendo, digamos, trabajado desde nuestra propia institución teológica, ¿no? Entonces, consultarle nos abre la pauta para tratar de ver, bueno, es que te pueden decir a lo mejor, yo necesito que en lugar de que conozca mucho, desarrolla tales habilidades, ¿no? Gestión, organización documental, ¿no? Entonces, nuestro perfil puede ir cambiando o bien dentro de nuestra malla curricular puede haber materias, elementos que permitan suplir determinado tipo de características, ¿no? En el caso de que fuera así, ¿no? Si nuestro programa, si nuestro empleador son las iglesias, son las denominaciones, y nuestro perfil del egresado es un perfil quizá más de trabajo pastoral, pero el empleador quiere un predicador, una predicadora, pues ahí habrá que ajustar, ¿no? Son estas partes que, que ya están operando en la práctica y que son importantes porque están observando si estamos cumpliendo con las demandas justamente que se requieren en el marco de un espectro de un mercado laboral, ¿no? En el caso de la educación teológica, en muchas ocasiones, este mercado laboral o este marco laboral, pues se atiene a iglesias, a organizaciones, pero ¿cómo podemos construir un perfil que sin romper, sin fragmentar nuestro ideal claro de perfil de egresado, pueda desarrollar una serie de habilidades que ayuden a estos procesos, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Y bueno, hay otros también que mencionaban aquí, que mencionaba Patricia, ¿no? Los directivos, desde luego, ¿no? Preguntarles cómo lo observan desde una mirada quizá un poco lejana, cómo que les han dicho, que conocen, todo esto. Y desde luego también algo que mencionó Patricia muy claramente, quien realiza la gestión académica administrativa, ¿no? Que en muchas ocasiones pues son servicios escolares, es la gente que ayuda en los distintos procesos
y que tienen una mirada, y que tienen la mirada desde el punto de vista de la gestión, quien hace el proceso, quien opera en algún sentido el programa, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues quien se encarga de buscar a los profesores, quien organiza los horarios, quien realiza el trámite de beca, quien tiene que revisar la solicitud de ingreso. Entonces, esa experiencia también es muy importante en la participación de un proceso de autoevaluación. Ahora, también es cierto que nuestras instituciones de educación teológicas en muchas ocasiones no siempre tenemos todos estos participantes, ¿no? En gran sentido, uno la hace de mucho, ¿no? Uno la hace de servicios escolares, de registro, de información y a la vez también de gestión administrativa. Digo, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Eso es parte de. Pero en términos ideales, quien participa, pues son todas estas figuras, ¿no? Y puede haber más, digo, no están acotadas a eso, ¿no? Pero son quienes de alguna manera están siempre o mantienen una acción permanente o eventual en la participación o en el marco del programa educativo y quien desarrolla una actividad sustancial encaminada justamente al cumplimiento del propósito, encaminada hacia la meta, encaminada hacia la construcción del perfil de egreso. Ahora, estos son los participantes y desde luego es importante tenerlos en cuenta, ¿no? También eh, dentro de la evaluación hay que pensar que hay como elementos que tenemos que evaluar, ¿no? Decíamos al inicio, tenemos que saber muy claros qué es lo que vamos a evaluar. Todo el programa, un objetivo, un mecanismo, una norma, etcétera, ¿no? Y qué es lo que, y sabiendo muy bien eso, habrá que pensar qué va a determinar mi sentido de la evaluación, ¿no? Y, em, y lo que tengo que evaluar, desde luego, va a estar muy enfocado hacia mi objeto, bueno, desde luego desde mi enfoque, mi objetivo, mi perfil de egreso, ¿no? Ahora, ¿qué elementos, ahora sí, qué elementos tengo que evaluar? Bueno, también lo que nos dictan algunos manuales es que tengo que evaluar al alumnado. No en el sentido de preguntarles, sino en el sentido de cómo van. Ya han cursado todas sus materias, hay efectividad en el egreso, em, cuánto tiempo hay de dedicación, etcétera, ¿no? También habrá que evaluar la planta académica, ¿no? Si nuestro enfoque, imagínense, si nuestro enfoque es un enfoque crítico, donde busquemos un perfil docente académico de investigación, pero nuestra planta académica no publica, no escribe, no participa en foros, no participa en coloquios, pues estamos perdidos. Nuestro enfoque está totalmente descoordinado del perfil docente que tenemos, ¿no? Si queremos que nuestros estudiantes desarrollen un espíritu crítico a través de publicaciones, a través de participación, no podemos empujarlos y hacernos a un lado nosotros, ¿no? O sea, tenemos que enseñarles, acompañarles a este proceso, ¿no? Entonces, dentro de nuestro enfoque crítico, nuestra planta académica tendría que cumplir determinadas características, ¿no? ¿Cuántas publicaciones hay o se elaboró? ¿Cuántas participaciones tuvo? ¿Cuántas asesorías de tesis hizo? Etcétera, ¿no? Eso, yo sé que en el mundo teológico se mueve muy diferente al mundo académico, universitario, digámoslo así, secular. Y son cosas que tenemos que plantearnos también, ¿no? ¿Hacia dónde voy a llevar mi institución teológica, ¿no? Si quiero una institución teológica que pondere más la investigación, entonces también mi planta académica tiene que responder a eso, ¿no?
mi perfil de ingreso tiene que responder a eso. Es decir, todo lo que está aquí, ¿no? Todo el enfoque es lo que va a determinar justamente no solamente el qué, sino no solamente digamos como al criterio, sino el qué de ese criterio, ¿no? Sí, quiero evaluar al alumnado, pero lo voy a evaluar. ¿Qué quiero saber de él? Ah, si ha participado, si ha desarrollado determinada habilidad, o si mi enfoque es convencional, tradicional, bueno, ¿cuántos versículos te aprendiste en la semana? O sea, más cuantitativamente, ¿no? Hay otros criterios también de la evaluación que transitan por nuestra infraestructura, ¿no? Nuestra infraestructura es la adecuada para un marco educativo teológico. Tenemos, digamos, si nuestro criterio teológico es un criterio de inclusión hacia la gente con algún problema de movilidad, bueno, mi edificio tiene accesibilidad, me puedo decir como una institución abierta en ese sentido, pero estoy cumpliendo con estos elementos, también son parte de, no están como muy, muy lejanos de, ¿no? La gestión, estoy desarrollando mis procesos de gestión de manera adecuada, estoy haciendo mis pasos adecuados para el procedimiento de ingreso, si tengo apoyos de movilidad, apoyos también para becas, si las estoy llevando de una buena manera. O sea, pensar todos estos criterios nos ayuda en gran sentido, ¿no? Los apoyos, ¿no? Si vamos a tener un programa de becas, si tenemos un apoyo, etcétera, ¿no? La titulación o la graduación. A lo mejor esto en el ámbito teológico no es tan exigente, ¿no? Nos piden las agencias más formación en términos generales, cuántas personas hubo formadas, cuántas personas se inscribieron, cuáles son sus experiencias, pero no hay tanto así de que tradúcemelo en una efectividad en graduación o una efectividad en titulación. Pero tenemos que tenerlo también como muy presente, porque si nuestro enfoque implica un proceso de graduación, un proceso de titulación, y hacia allá estamos caminando como una muestra de que una persona, un alumno, una alumna, ha cumplido el criterio, ha llegado al perfil de ingreso y tenemos muy poca titulación o muy poca graduación, pues tenemos que pensar también en qué se ha fallado, dónde está la situación, en qué manera nos estamos atorando ahí, en qué momento nos estamos atorando, que no estamos logrando quizá la meta. Ahora nosotros nos hemos propuesto metas, ¿no? Como de tener procesos de registro, de inscripción. Y esas metas, al final de cuentas, nos ayudan para ver y evaluar, diagnosticar qué faltó, qué falló, ¿no? Y también tecnologías de la información, por ejemplo, ¿no? Muchos de nuestros programas ya son en línea, ¿no? Tenemos las herramientas adecuadas, no solamente es hablar como ahorita lo estamos quizá haciendo, de qué manera utilizamos la herramienta, tenemos la plataforma adecuada y podemos tenerla mejor, pero nuestros profesores saben utilizarla, los alumnos saben utilizarla. Entonces, todos estos elementos de la evaluación son importantes, pero ¿qué es lo que los va a determinar? Siempre pensemos, pues, nuestro enfoque, nuestro objetivo, bueno, y arriba el enfoque, desde luego, el plan educativo institucional, el enfoque, el objetivo, el perfil de egreso, para saber entonces los elementos que voy a tomar en cuenta, pero el qué de esos elementos, ¿no? Y finalmente, y con esto termino, perdón, eh, es pensar que hay distintas como resultados de un proceso de evaluación, ¿no? Desde luego tenemos un programa educativo, pensamos que no hicimos nosotros ni siquiera, que ya estaba cuando llegamos, y que un elemento importante es la revisión siempre, ¿no? Es decir, la revisión implica generar un diagnóstico de entrada que nos permita observar si estamos transitando a la meta. Es como un pase de lista, como un checklist de los elementos que estamos cumpliendo, de aquellos que no estamos cumpliendo.
Entonces, podemos tener nuestro programa educativo y decir, vamos a revisarlo. No vamos a hacerle nada, vamos solamente a revisarlo, a ver dónde estamos, ¿no? Eso es como un primer punto. Yo creo que todo nuevo coordinador, coordinadora que entre a un programa educativo y les tocará a quienes en estos momentos son estudiantes, es hacer el diagnóstico. ¿Dónde está en términos del mapa? ¿Dónde está mi programa educativo? ¿Dónde está mi licenciatura? ¿Dónde está mi maestría? ¿No? Ese es un punto. El otro es, también si queremos, eso dependerá siempre de nosotros, o de que alguien nos diga tienes que hacerlo, ¿no? Desde luego, ¿no? La actualización. Un programa usualmente tiene una revisión, decía, cada 3, 5 o 7 años, ¿no? Es como el criterio, ¿no? ¿Cuándo fue bueno, una pregunta importante sería, ¿cuándo fue la última vez que revisaron o actualizaron algún contenido de su plan de estudios? ¿Alguien que quiera comentarnos o que ustedes sepan si son estudiantes? Alguien que sepan que si su plan de estudios ha sido revisado, actualizado. ¿No, No, Connie? Nos, no ¿No? últimamente. sí, nosotros, por ejemplo, en el seminario tiene 40 años de funcionamiento y había venido con un programa de estudios desde el 2001 hasta el 2020. Eh, Vamos a ver si fue prepandemia, no me acuerdo. No, no estoy segura si fue en el 2021. Si en el 2021 fue, se hizo una revisión del programa y entonces se hizo cambios, se actualizó contenido, se eliminaron asignaturas, otras se Ujú, fusionaron, entonces sí, hubo una revisión. Pero sí hubo un periodo bastante extenso en el cual se mantuvo ujú. eh, intocable el pensum. Sí, sí. ¿Alguien más? Joaquín, ¿querías comentar algo? Yo participar de ese cambio que menciona la maestra Miriam y recuerdo que también se nos dijo que había especializaciones en la licenciatura que, que provee CETEO. Sí, creo que fue, si no me equivoco, antes de la pandemia. Ujú, Creo que ujú. fue en el 2020. Bien, pues no tienen mucho, esto está bien, esto tiene que ser constante. Reitero, cada institución tendrá sus propias temporalidades, ¿no? Para poder hacer este proceso, ¿no? Ahora, reitero, ¿no? Hay que pensarlo en términos de división, ¿no? Una cosa puede ser revisar un programa, no meterle mano, pero revisar dónde estamos, ¿no? Vamos a revisarlo para ver si es necesario actualizar o si es necesario modificar, ¿no? Actualizar implica dentro de esto más un proceso de adecuar cosas, contenidos, estrategias, etc. La modificación sí tiene un sentido estructural y en muchas ocasiones la modificación tiene o responde, mejor dicho, a requerimientos más estructurales, ¿no? El contexto, la situación laboral también. Es decir, algo que va más allá, perdón, de solamente adecuar una estrategia de aprendizaje, un objetivo, una norma operativa, por ejemplo, agregarle algo al perfil, etcétera, ¿no? Sí implica reestructurar el programa, ¿no? Sí implica ya una modificación más amplia.
Y desde luego está también otro proceso que a veces en muchas ocasiones no queremos entrarle porque implica revisar a fondo, pero es la cancelación. Los programas de estudio también se pueden cancelar. Si nuestro programa deja de ser pertinente y por más que le busquemos meter mano, pues hay que reconocer que a lo mejor lo más viable es cancelar y construir otro, ¿no? A lo mejor también porque ya no es viable en el mercado laboral, ¿no? Yo lo pensaba como en un ejemplo de la taquigrafía, por ejemplo, ¿no? Antes recuerdan que había materias de taquigrafía, lo que se llamaban las carreras técnicas o el secretariado, de que aprendían a tomar notas rápidas y todo. Pues es un perfil que ya no se necesita en el mercado laboral, ¿no? Ya incluso la IA ahorita nos está haciendo un resumen, ¿no? Entonces ya no se requiere, ya no es viable un programa de esa naturaleza. Entonces quizá habrá que cancelarlo, pensar en hacer otro y construir a otro desde la base, ¿no? Que también tiene una implicación, que también hay un proceso para construir un programa de estudio, ¿no? Que en nuestras instituciones teológicas, si dependemos de una denominación, puede ser complicado porque tienen que venir desde arriba, ¿no? O tienen que tener la autorización desde arriba, ¿no? En el caso particularmente de nuestra experiencia en la comunidad, no somos de un seminario, ¿no? Sino que son 4 seminarios haciendo la comunidad, ¿no? Lo cual es 4 veces más complicado porque es ponerse de acuerdo con 4 tradiciones muy diferentes, pero que quieren coexistir ecuménicamente, ¿no? Entonces, cada institución tiene sus propias complejidades y al fin de cuentas, hay que poner las manos en el asunto, ¿no? Y con esto quisiera terminar, no sin antes, pues, agradecerles el tiempo. Disculpen si hablo así rápido, pero también teníamos tiempo para darle la palabra a Elizabeth. La importancia de esto es entender que todo nuestro programa curricular implica un diseño, implica un procedimiento, implica una evaluación, que son tareas que no son sencillas, pero tampoco son imposibles. Son tareas que son necesarias y que requieren mucho trabajo sabiendo que nuestros espacios eclesiales de educación teológica, pues estamos acostumbrados a ese trabajo, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es en vías de mejorar también nuestros programas educativos y que responde también a un propósito que Aliet justamente convoca a partir de estas charlas, ¿no? Doctora, adelante. Muchas gracias. Por favor, Elizabeth, no, no es Elizabeth. necesario. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Ariel, muchísimas gracias, ha sido muy interesante y creo que lo que yo voy a presentar muy brevemente es un proceso que Ariel está implementando que tiene mucho que ver con la evaluación. Entonces es muy pertinente que es el proceso de acreditación que está disponible para las instituciones teológicas. Eh, y que ahora yo pensaba que cuando renovamos nuestros programas, pues tenemos por un lado como Universidad Bíblica la obligación externa, ¿verdad?, del Ministerio de Educación que más bien nos frustra por los requisitos que nos imponen. Y por otro lado, el deseo interno y a veces de actualizar y a veces no empatan, ¿verdad? Lo que busca una instancia en la otra. Con esto que estamos haciendo en Aliet, esperamos que pueda ser más bien un servicio a las instituciones que impulsen, ¿verdad?, a la mejora y también que sirva de un recurso para poder validar ante los distintos públicos que hay un nivel de estándares que se están cumpliendo, ¿verdad? No son estándares exagerados, más bien se trabajó para que fueran accesibles, pero que sí representaran
siempre un reto, ¿verdad? Un criterio a cumplir en diferentes áreas del quehacer institucional. Entonces, voy a compartir una presentación donde se resume esto y luego podemos dialogar y tal vez Ariel ahí tal vez nos ayuda a cotejar esto con los procesos de evaluación interna también, ¿verdad? Y cómo esto pueden estar vinculados. Vamos a ver si entro bien a la presentación. Ay, perdón, aquí está. Creo que están viendo el lado. ¿Se ve bien? Se ve bien. Sí, Ok, se ve bien. listo. Gracias. Bueno, el proceso de acreditación que hemos estado trabajando en los últimos 3 años, creo que ha sido en Aliet, deriva de la misión histórica de Aliet, que desde los años 70 se fundó con dos fines: compartir saberes, recursos y experiencias para el fortalecimiento y desarrollo eh, de las organizaciones, ¿verdad? Organizativo, administrativo, académico, investigativo y de participación social. Esto del acta constitutiva. Y fungir como una agencia acreditadora de todos los elementos relevantes que constituyen el quehacer teológico para sus instituciones miembros. Esto funcionó. CETEO fue parte en una, ¿verdad? Hace ya un tiempo, también la comunidad teológica, el seminario bíblico en su momento. Eh, Luego, cuando las instituciones empezaron a buscar reconocimiento estatal, como que Aliet empezó a perder un poco de vigencia y luego, al darnos cuenta lo complicado que eran esos procesos, volvimos a a sentir la necesidad y a escuchar de las instituciones del valor de este proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, acreditación es en el manual que tenemos, manual de acreditación aprobado por la Asamblea de Aliet, nos dice que es un proceso voluntario por el cual las instituciones teológicas pueden demostrar su compromiso por mantener niveles de calidad en sus programas educativos según estándares educacionales e institucionales que han sido incorporados al manual y aprobados después de un largo proceso de análisis eh, por la Asamblea de Aliet, ¿verdad? Entonces, el objetivo es promover la mejora y el desarrollo del funcionamiento de las instituciones y la calidad académica y yo diría la pertinencia, ¿verdad?, de los programas educativos, asegurar que los programas acreditados estén respondiendo a estándares mínimos de calidad académica de nivel universitario según corresponda, e impulsar una formación teológica de hombres y mujeres que sea pertinente a las realidades que viven las iglesias y comunidades en América Latina y el Caribe. Eh, a nivel de beneficios, busca certificar la calidad, como ya dijimos, por estándares, ¿verdad? Validar esta calidad frente a los diversos públicos, estudiantes, iglesias, donantes, otras instituciones teológicas que puede funcionar como fines de intercambio, ¿verdad? Y promover el desarrollo docente, curricular y organizativo de la institución. Los programas acreditables, y aquí hay diferente nomenclatura según país y región, pero diplomados o certificados que serían previo al grado universitario, bachillerato universitario que existe en algunos países, pocos, en Costa Rica es uno, la licenciatura y la maestría, son los que tenemos contemplados en este momento.
Entonces, voy a mostrar no todos los criterios de acreditación, sino los estándares que se resumen en dos áreas. En primer lugar, es importante que estamos acreditando un programa, no una institución. Es Ujú. decir, la institución, el seminario, define cuál programa quiere presentar para acreditación. La evaluación de la institución, de su organización, de su personal, de sus recursos, va a ser importante como sustento de ese programa, pero no es una acreditación institucional que cubre todos los programas que ofrece la institución. Si tienen preguntas, por favor, me interrumpen con toda confianza y luego podemos también tener espacio para dialogar. Entonces, los estándares, tenemos estándares que se han llamado educacionales. Hay unos 30 y pico criterios. Algunos se pueden dividir en dos, por eso el pico. Eh, un primer conjunto tiene que ver con el aprendizaje y la formación de los y las estudiantes. Eh, este tiene que ver con elementos esenciales de los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Docentes adecuados, recursos educativos, espacios, etcétera, en términos muy generales. Luego los programas acreditables, y aquí se establece el número de créditos, cómo se calculan los créditos, los requisitos de ingreso, ¿verdad? Perfiles, etcétera, las áreas curriculares. Y luego puedo volver a eso, pero se establecen tres áreas generales em, curriculares. Tal vez lo voy a buscar porque ahorita lo tenía aquí para mencionarlas. Em, Teología, Biblia e historia, es decir, tres áreas disciplinarias, y ahí se detallan elementos. Luego, teología pastoral y praxis cristiana, y pastoral del cuidado y la integridad personal, sí. Esos serían los estándares educacionales, y luego tenemos los institucionales que tienen más criterios porque involucran también el personal docente, biblioteca, servicios estudiantiles, recursos como, bueno, si es virtual, ¿verdad? Los recursos necesarios. Misión e integridad institucional, es decir, cómo está organizada. Bueno, entre otras cosas, aquí tenemos misión e integridad. La institución tiene una misión, una visión, ¿verdad? Objetivos, tienen procesos de planificación, evaluación de alguna manera, ¿verdad? Con instancias responsables, instancias coordinadoras, gobierno y administración, hay una junta, se responde a quiénes, ¿verdad? Y cómo. El personal docente, las calidades del personal docente, los títulos, etcétera, con relación al nivel del programa, servicios estudiantiles que se ofrecen, biblioteca y los recursos de infraestructura, financieros, etcétera, requeridos para el desarrollo del programa en particular. Eh, el proceso, y aquí vale la pena indicar que estamos realizando en este momento un plan piloto para revisar todo el proceso y el manual, ¿verdad? Antes ya de ofrecerlo oficialmente. Eh, Empiezan con un autodiagnóstico. Es decir, hay un cuestionario que la institución llena para verificar para sí misma si está lista para solicitar la acreditación. Entonces, el cuestionario le va a indicar, tengo suficientes criterios para solicitar ingresar a este proceso de acreditación. Se presenta la solicitud a la Comisión de Acreditación de Alied, que actualmente estoy coordinando.
y estamos tres personas y Karina, la secretaria ejecutiva, como apoyo sin voz y voto en esa comisión. Y no somos miembros de la junta o de la mesa directiva de Aliet, importante decir, ni representantes oficiales. Entonces, con base en los estándares que están en el manual, la institución prepara un informe de cumplimiento de los estándares aportando las evidencias necesarias. Una vez entregado ese informe, que creo que el tiempo son 6 meses para elaborar el informe, se procede a una visita externa de verificación de dos personas evaluadoras que no están vinculadas de ninguna manera, ¿verdad? No están en Aliet formalmente, no están en la comisión de acreditación, pero que tienen las calidades y experiencia para realizar la evaluación y hay criterios explicitados. Esa visita externa consta de a lo menos 12 horas de contacto. Van a revisar el informe y verificar con lista de cotejo, con las evidencias, ¿verdad? El grado, el cumplimiento o el grado de cumplimiento. Eh, También la visita implica reuniones, visita física cuando es posible, virtual cuando no. De eso también depende la naturaleza del programa que se está acreditando. Y finalmente entregan un informe a la comisión de acreditación que toma la decisión y hace una recomendación a la mesa directiva de Aliet para que se otorgue la acreditación y esa es por un plazo de 5 años. A los 5 años se solicita la reacreditación. Aquí nada más se empieza con la solicitud, se actualiza el informe de cumplimiento de estándares, se busca mejorar los que quizá quedaron, ¿verdad?, pendientes o con recomendaciones. Igualmente la visita y el informe, y esta vez la reacreditación es por 7 años. Bueno, eso sería. Voy a dejar de compartir. O sea, si hay preguntas, consultas sobre este proceso, cómo se vincula, y tal vez ahí, Ariel, vos nos puedes, cómo se vincula a la evaluación interna, que es distinta, ¿verdad? Porque tiene fines distintos eh, y no cubre todos los elementos que estaríamos viendo en una evaluación interna. Ujú. Pero también esto, creo que conectándolo, ayuda mucho porque siempre requerimos la mirada externa. Entonces se Ujú. puede complementar ahí, en ese sentido, lo que podemos autoevaluarnos, pero también estamos en una acreditación externa, pues como un doble respaldo. Sí. Algo que vimos cuando conversábamos entre las instituciones que participamos, bueno, los miembros de Aliet que participamos en este proceso, fue las diferencias en las formas de medir los créditos, ¿verdad? En el número de créditos algunas instituciones tenían 45 cursos para una licenciatura y otros 30, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos es que no se trata de inhibir o de limitar o de controlar a la institución, sino de poner estándares mínimos y criterios que puedan ser medibles de alguna manera, ¿verdad? Aunque algunos no dejan de ser cualitativos, poder asignarles una medición cuantitativa para efectos de la acreditación. Bueno, cuando tengamos la experiencia, que ahorita CETEO está en ese proceso, podremos evaluar el proceso de acreditación para mejorar y ojalá que sea un proceso que pueda servir a las instituciones. Parte de la intención de Aliet también es
que al identificar necesidades a través de este proceso, identificar necesidades o áreas que requieren o donde hay una necesidad sentida de fortalecimiento, podamos como Aliet aportar, como en el caso de este taller, ¿verdad? Y otros que puedan abordar temas que vemos que a veces en las instituciones teológicas, esto nos pasó en el seminario bíblico, no estamos acostumbrados a las formalidades de estos procesos, ¿verdad? Curriculares, de presentar criterios, de desarrollar indicadores, instrumentos, etcétera, ¿verdad? Entonces es esto, por experiencia propia, es todo un aprendizaje que nos ayuda a fortalecer y a poder evaluarnos también en el camino. Muchas gracias. Más preguntas. Muchas felicitaciones tanto a Ariel como a Elizabeth en esta noche por este gran aporte que nos han hecho. Bueno, en la terminación del curso con Ariel y con este pequeño, eh, bueno, esta pequeña introducción, podríamos decir, a lo que es el proceso de acreditación de Aliet que estamos realizando. Más preguntas, más comentarios. Ricardo. Eso también. Hola, 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 Ricardo. hola, ¿sí me escuchan? Se Sí, escucha Oye, muy entrecortado. muy bien, ya lo voy a escribir. ¿O ya me escuchan? Eso, mejor. Muy bien, ya lo voy a escribir entonces. Sabes que ahora sí se escucha mejor. No sé si quieres Ok, intentarlo. muy bien. Mi pregunta es si en algún momento, bueno, en mi caso, yo ya poseo una licenciatura en teología y pues estoy estudiando una maestría. Si en algún momento Aliet va a intentar certificar la docencia teológica, sería interesante, o si lo han pensado. Es, No me queda claro qué significaría eso, Ricardo. por ejemplo, certificar docentes en teología, a eso es. Ah, Ujú. A eso, si Aliet en algún momento no ha pensado o planifica en su momento certificar docentes en teología. Bueno, no sé no es si algo que Elizabeth, hayamos conversado, no es algo que exacto, hayamos conversado hasta ahora, pero tendríamos que claro, valorarlo. se podría valorar. Eh, Sin embargo, la misión de Aliet principalmente es este apoyo a las instituciones teológicas que son parte de Aliet. Entonces, por ejemplo, si hay alguna institución teológica que está bajo nuestro paraguas que entregue esta pedagogía, nosotros podríamos aprovechar y decir, bueno, que hacer la invitación para que esta institución pueda tal vez hacer algo al respecto. Pero como digo, la función de Aliet no es capacitar a los profesores, por ejemplo, o no es certificar Sí. directamente a los profesores. Entonces, se me ocurre que una solución como para eso podría ser justamente esto de que si hay una institución que sí lo hace, Aliet podría apoyar y ayudar en ese proceso. Ujú. No sé, Elizabeth, ¿qué dices tú? O Sí, es que Miriam, yo de eso no he, es decir, y pienso que sí, es decir, es la institución teológica la que tiene que
dar el respaldo a sus docentes, ¿verdad? Y Aliet respalda a la educación teológica y a través de esa institución se respalda a las personas docentes que han sido nombradas por la institución, ¿verdad? Exacto. Pero sí, y lo otro es que si una persona se gradúa de un programa acreditado, pues tiene ese respaldo, ¿verdad? Porque el programa ha sido acreditado, pero sí, Sí, lo que no sucede es, sabía. sí, lo que sucede es que en muchos programas no todos los egresados ejercen la docencia. Entonces, aquellos que tienen el llamado, los dones para ser profesores, con la práctica, y como decía, es la misma institución quien después los recomienda a otras instituciones y de esa forma, porque no sé si existirá una institución que forme profesores en teología. Como vimos, hay diplomados específicos, bachilleres, licenciados, máster y doctores, pero no necesariamente, al menos que yo conozca, que formen prácticamente para ser docentes, maestros. Ujú. Ahí tiene que ver con la institución que los respalda más que todo. No sé, Ricardo, si queda claro o si hay más preguntas No, o si hay más. sí queda claro, profesora, y gracias Elizabeth y gracias Ariel, porque todo esto ha sido bastante interesante en el sentido de que uno piensa de que eh, a veces se tiene la idea de que como esto es para la iglesia, entonces no lleva un orden, pero esto lleva un orden muy específico. Y uno dice, Sí, ¿por qué tanta documentación? Y no todo el mundo está listo, ¿verdad? Para tener este tipo de documentación, pero, sí. pero es bien interesante, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ir desde ya pensando en cómo organizar procesos, estar listos para subir nuestro nivel, en fin, solamente. Ujú. Gracias, Ricardo. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Mientras hablaban Elizabeth y Miriam respecto a la pregunta de Ricardo, lo que sí se me ocurría era que Aliet podría dar, por ejemplo, herramientas para de pedagogía. Por ejemplo, el próximo año dedicarnos a, o uno de estos próximos años, dedicarnos a preparar o entregar herramientas a las personas graduadas en teología para que enseñen mejor y aprovechen mucho mejor su conocimiento a la hora de enseñar. Eso sí, yo creo que podría ser una opción. Ujú. Queda en el ámbito del apoyo, ¿no? De la colaboración, Sí. Exacto. estrictamente, no de la certificación. Ujú. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y si no, ya para ir cerrando, agradecemos el tiempo extra que nos han regalado. Sabemos que el tema da para mucho. Bien. Agradecer nuevamente Eh, entonces a los profesores, a Ariel, a Elizabeth, a todo el apoyo, Patricia, gracias, todo el A apoyo que, Patricia. sí, gracias, Eh, por el apoyo, por lo que han hecho, la preparación que han tenido, ¿cierto?, para este curso y también a ustedes por el tiempo que nos han dejado. Dice Daniel, muchas gracias, de verdad, desafíos por cumplir, es verdad, siempre tenemos muchos desafíos. Así que, bueno, terminemos, ¿les parece?, con una oración y, y bendigamos el tiempo que hemos pasado juntos, estas horas que hemos pasado en este curso.
Perdón, Elizabeth Patricia, previo a que oremos, no sé si tú y el profesor Ariel podrían compartir para contactarlo, sus contactos, por si alguien tiene alguna pregunta, después ahí como que, como decimos aquí en Honduras, nos cae el 20 y quedamos, hey, hubiera preguntado esto y no lo Claro. hice. Entonces, para dejar el contacto o si necesitamos alguna capacitación para nuestros profesores en un futuro y queremos que ustedes nos atiendan. Entonces, en ese sentido sería interesante. Sí, no sé si quieren que lo dejemos acá en el chat, pero esto se borra casi Sí, y inmediatamente que pasarlo al terminamos. chat del... Dejémoslo en el chat del WhatsApp y Ujú, quienes quieran sacan los nombres, los números. Ahí también está Elizabeth, ujú, está Karina, que es nuestra secretaria ejecutiva, que agradecemos. Ella no ha podido estar presente en todas las clases, pero ella fue la que ayudó con el tema de la ujú, virtualidad, así que agradecemos también a la distancia, Karina. Y entonces van a estar ahí nuestros números, ujú. ya Gracias. para que lo consideren. Ujú. Listo. Bien, Daniel, si te parece, quisieras orar. Perdón, se cortó. Escuché mi nombre. Sí, sí, quisieras orar para terminar este espacio. Ok, gracias, Pati. Gracias, Ariel. La verdad ha sido un desafío enorme poder eh, recibir estas charlas y aplicarlos en nuestros diferentes espacios. Oremos. Amado Dios, gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia, Señor. Señor, gracias porque estos espacios nos permiten desafiarnos, Señor, y mejorar la educación teológica desde nuestros diferentes enfoques y realidades que tienen nuestros países. Señor, ayúdanos, Señor, que desde esta plataforma podamos mejorar la educación teológica, actualizar las demandas y las competencias que tiene esta área de la educación, Señor, y que todo pueda servir para servirte a ti en medio de la comunidad. Gracias por las personas que están impulsando estos espacios, a los directivos, Señor, y te ruego que tú nos bendigas desde nuestras diferentes instancias, Señor, que tú nos has colocado, Señor, que todo lo que hayamos aprendido lo podamos procesar y que no sea tan solo una capacitación más, sino que lo podamos colocar por prácticas. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Unas cositas antes de que se vayan. Dijimos que íbamos a enviar un certificado por las horas que ustedes pasaron en este momento. Quienes lo necesiten, nosotros podemos hacerlo como Aliet. Ustedes nos envían a través del chat su correo electrónico para hacérselo llegar por medio del correo electrónico. Y por último, es el tema de la evaluación. Por favor, yo todas las clases, si se dieron cuenta, les fui enviando un link de evaluación para que ustedes lo llenen y sobre todo hoy día para que evaluemos todo el curso. Hablando hoy día de evaluación, ¿verdad? Bueno, que tengan una linda noche, que descansen. Muchas gracias. Saludos a Gracias, todos Gracias, que desde esté muy México. bien. Gracias. gracias. Gracias, bendiciones.